presentando a ustedes de nuestro pueblo un proyecto de ley del Senado 719 que acaba de presentar la senadora María Lourdes Santiago y que propone un mecanismo para enfrentar el problema de estatus. Nuestra aspiración es que este proyecto, por lo demás muy innovador, como veremos, sirva como punto de encuentro para puertorriqueños de todas las ideologías. Repito, es nuestra aspiración que este proyecto sirva como punto de encuentro para puertorriqueños y puertorriqueñas de todas las ideologías. A esos efectos hemos tomado en consideración el parecer de los varios sectores ideológicos respecto a diversos mecanismos de estatus que han sido propuestos en el pasado. A la luz de lo que he dicho, nuestra propuesta incluye tanto una asamblea de estatus de delegados para enfrentar el problema de estatus, como un mecanismo de referéndum o voto directo, mediante el cual será el pueblo quien tenga la palabra final en una votación entre las alternativas no territoriales y coloniales disponibles. La propuesta que vamos a presentar a ustedes ha sido redactada luego de un detallado y minucioso y prolongado estudio por un comité del partido presidido por el profesor y constitucionalista compañero Carlos Corrín, quien nos acompaña, y está inspirada en las recientes experiencias históricas en las que representantes de las diversas ideologías hemos logrado ponernos de acuerdo en el pasado. Me refiero particularmente al proceso plebiscitario del 1989 al 1991 y al acuerdo unánime logrado en el 2005 en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. La propuesta que hoy presentamos ante ustedes y ante el pueblo y que luego será circulada puede resumirse de la siguiente forma. 1. Se elegirá una asamblea de estatus que estará integrada proporcionalmente por delegados que representen las alternativas de estatus que los diversos sectores políticos de Puerto Rico propulsan: la independencia, la estabilidad y el Estado libre asociado no colonial y no territorial. 2. Esa asamblea de estatus, con una sola voz, y reitero, con una sola voz, tendrá la función esencial de exigir al Congreso de Estados Unidos que se exprese sobre los términos y condiciones de las alternativas de estatus que sean aceptables. Luego de un proceso de negociación con cada una de las delegaciones representativas de las diversas alternativas. 3. Las alternativas así acordadas se someterán a votación directa para que el pueblo de Puerto Rico, con pleno conocimiento, pueda tomar la determinación correspondiente. Para concluir estas palabras iniciales, quiero subrayar dos aspectos de nuestra propuesta. Ambos aspectos trascienden el proyecto, ya que van dirigidos al marco de altura política indispensable para que el camino hacia la asamblea de estatus sea no solo viable, sino fructífero y exitoso. En primer lugar, resulta obvio de la naturaleza misma y de las funciones que este proyecto le atribuye a la asamblea de estatus que se trata de un esfuerzo innovador con relación a nuestra desafortunada dinámica política usual respecto al estatus. Aquí se trata de un proceso en el que todos ganamos, sin que nadie pierda, puesto que lo que se persigue inicialmente es lograr que el Congreso se vea forzado, y lo forcemos nosotros todos juntos, a tener que asumir una posición concreta con respecto a los tres posibles escenarios de disposición del territorio, a saber, la independencia, la libre asociación
o el ELA no colonial ni territorial y la estabilidad. Solo después que se haya despejado el panorama con respecto a dichas alternativas y que los puertorriqueños sepan a qué atenerse con respecto a cada una de ellas, es que podrán expresarse plebiscitariamente. Todos los puertorriqueños coincidimos en que ya es hora de que el Congreso descargue su obligación de precisar, luego de las negociaciones correspondientes con cada sector puertorriqueño, las alternativas no coloniales ni territoriales que está dispuesto a ofrecer, junto a los términos y condiciones con relación a cada una de ellas. Por fin entonces podremos todos los puertorriqueños, más allá de nuestras diferencias, hablarle con una sola voz, no solo al Congreso, sino a toda la comunidad internacional y a la opinión pública en todas partes. Ese será un gran triunfo para todos los puertorriqueños, para Puerto Rico. En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que en lo que respecta a varios detalles técnicos importantes, el proyecto no pretende ser la última palabra y no hemos querido, por lo tanto, escribir en piedra dichos elementos. Creemos que es deseable que en medio de un proceso de conversación y negociación política entre las partes para intentar el mayor número posible de soluciones consensuales. A partir de este momento, comenzaremos esas gestiones de diálogo y planteo de forma paralela al importante proceso de discusión pública y de vistas legislativas sobre los diversos proyectos radicados o a radicarse. Esa en síntesis es nuestra declaración respecto al proyecto en sí. Un poco más adelante se distribuirá a cada uno de ustedes el proyecto, pero en este momento estamos disponibles para contestar cualquier pregunta, tanto este servidor como el compañero profesor Carlos Gobrín y los compañeros Mario de Lourdes, Juan y Manuel que me acompañan. Licencia, quisiera saber cuál es la principal diferencia entre lo que ustedes proponen y lo que ya aprobó el Partido Popular en su asamblea, ¿verdad? Y lo que proponen ellos basado en esa asamblea que ellos realizaron. Bueno, este proyecto no tiene que ver nada con lo que propuso el Partido Popular en su asamblea, porque el Partido Popular no especificó a qué asamblea de estatus se refiere. Esto es un proyecto sumamente innovador, como ustedes ven, y que se aparta de las viejas tendencias en donde haya ganadores y perdedores. La esencia del proyecto consiste en que todos juntos, luego de haber sido electos proporcionalmente los delegados con cada una de las alternativas, demanden del Congreso de los Estados Unidos una respuesta con respecto a los términos y condiciones de cada una de las alternativas. Y luego de eso, entonces puede haber en Puerto Rico un voto directo entre las diversas alternativas. Por eso hemos dicho que es un proyecto innovador que recoge lo mejor de la esencia del 1999-91 y del 2005. Y usted me pone, ¿verdad? Que quiero saber todavía la diferencia porque es que todo el mundo ha dicho que va al Congreso y terminamos en el mismo voto. Está bien el hundimiento, ¿verdad? Pues si le con calma eso, se dará cuenta que esto es totalmente diferente. Y entonces, ¿verdad? ¿Y qué genera algo que se pueda mover el país? El país va a elegir a los delegados de acuerdo proporcionalmente a las diversas alternativas de estatus. Luego de eso se reúne la asamblea de estatus. Se divide en tres partes, tres comisiones. Los independentistas, los estadistas y los que creen en un no colonial y no territorial. Cada uno de ellos cabildea ante el Congreso de los Estados Unidos los términos y condiciones de su propuesta sin que nadie entorpezca ese proceso. Y al mismo tiempo, como primera gestión de la Asamblea, se demanda todo junto con una sola voz del Congreso que responda
a las exigencias que le ha hecho cada una de las alternativas, de los delegados de las alternativas del estatus. Eso es un proceso totalmente distinto al que se ha ejercitado hasta ahora o al que se ha propuesto hasta ahora. Luego de eso, ante la respuesta del Congreso, se llevará a cabo en Puerto Rico una votación directa sobre las alternativas que estén disponibles. Nadie cancela el esfuerzo de otro y no puede haber posibilidad alguna de cuartos oscuros ni componendas mediante este método que hemos propuesto. La compañera María Lourdes Petero quiere añadir. Las principales objeciones a los mecanismos que tradicionalmente se habían asociado al término de asamblea de estatus era, primero, que serían deliberaciones a puertas cerradas o en cuartos oscuros y que replicaban la dinámica plebiscitaria porque se seleccionaba una fórmula, aquella con la cual se identificara la mayoría de los delegados, y esa era la fórmula que se iba a tramitar ante los Estados Unidos. Nosotros hemos querido atender ese problema haciendo que todo el mundo asuma su responsabilidad. La de los puertorriqueños es propiciar un mecanismo justo e inclusivo, pero nosotros somos colonia de los Estados Unidos. Y el gran problema, el gran obstáculo en la discusión del tema del estatus ha sido que nosotros podemos estar cada medianoche debatiendo si la estabilidad o si él era mejorado o las condiciones de la independencia, pero lo estamos haciendo basado en nuestra percepción, no en la declaración que tienen que hacer los Estados Unidos como parte de su responsabilidad histórica de decirnos a los puertorriqueños qué alternativas de estatus son aceptables para ellos y en qué términos y en qué condiciones. Eso es lo fundamentalmente distinto de este proyecto. De lo que se trata es de que vamos los representantes de todas las tendencias políticas con una sola voz a decirle a los Estados Unidos: es responsabilidad de ustedes hablarnos claro. ¿Es aceptable la estabilidad? ¿Bajo qué condiciones? ¿Es compatible o no el ELA mejorado con el sistema de gobierno de los Estados Unidos? Exactamente eso que quiere decir. La independencia es un derecho inalienable, no dependemos de su consentimiento, pero sí de la negociación de unas condiciones. Eso es lo que hace que este proyecto sea un punto de encuentro de todos los sectores y que los Estados Unidos no puedan seguir escudándose bajo la inexistencia de una mayoría clara, definida, las razones que ustedes conocen, para no hacer la parte que les toca, que es hablar con honestidad, con candidez a los puertorriqueños de todas las tendencias. Me parece que el énfasis en hablar con una sola voz se disminuye cuando tenemos tres voces o tres alternativas de estatus, que son las que históricamente son las que se han manejado, ¿no? Es enviar al liderazgo político del país ahora en el escenario de una asamblea constituyente constitucional de estatus para que negocie, ¿no? Para que negocie cada una de las alternativas, cada uno por separado. Exacto, ¿no? Y cada uno llevará lo que en su momento, para hacer recordar, se refirió a la lista de deseos cuando aquel desafortunado referéndum de estatus hace unos años atrás, ¿no? Pero el componente que queda pendiente me parece que es un deadline para que el Congreso actúe. Están contenidos del proyecto, ya mismo podemos hablar de eso. Entonces, habida cuenta de que todo está supeditado a que el Congreso decida efectivamente actuar y reunirse y dejar establecido cuáles son las condiciones de aceptabilidad para cada una de las propuestas, cuál sería ese deadline y la acción ulterior que promovería eso. Esa pregunta están todas contestadas en el proyecto, y el compañero Rodrigo explicará sobre ella en un momento. Yo quiero decir una cosa. El momento más fructífero, además del 2005, de 1989-91, fue cuando el Congreso empezó a especificar bien las alternativas de estatus. Eso fue fructífero y todo el mundo sabe que hubo un gran avance allí. Ahora somos nosotros los que estamos haciendo esa exigencia al Congreso de los Estados Unidos
Y cada una de las alternativas le presenta y cabildea sus particulares alternativas para que no se puedan cancelar una y otra ante el Congreso. Ahora, la determinación final le compete al pueblo una vez esas alternativas estén definidas. Por eso es que esto es innovador, distinto a todo lo que se ha presentado hasta este momento. El compañero Carlos. Muy buenos días, ya buenas tardes. Creo que el compañero periodista en su pregunta mencionó una premisa que no podemos perder de perspectiva. Y es que Washington es el que manda. Ese es el problema. Ese es el problema de 115 años de estar el pueblo de Puerto Rico sometido al ejercicio de lo que Estados Unidos entiende que es la soberanía que tienen ellos sobre Puerto Rico y que evidentemente es una soberanía usurpada al pueblo de Puerto Rico, porque en toda teoría constitucional moderna la soberanía radica en el pueblo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 100 años después de llegar los americanos aquí? Bueno, porque se han reconocido unos principios fundamentales que han reconocido los Estados Unidos. Me refiero al principio de la autodeterminación de los pueblos. Estados Unidos ha asumido una obligación cuando firmó el Tratado Internacional de Derechos Humanos, Civiles y Políticos, cuyo artículo 1 dice que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y que los países que tienen territorios tienen la obligación afirmativa de facilitar, de promover la autodeterminación. El Congreso de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha incumplido con esa obligación que ellos asumieron cuando aprobaron ese proyecto, ese tratado en el 1994. Y siempre se han escudado en que quienes van a negociar allá son líderes de distintos grupos políticos, a los cuales ellos le dicen, bueno, cuando ustedes se pongan de acuerdo sobre lo que quieren ser en el futuro, entonces nos vienen a decir a nosotros. Eso es una clara violación al principio de la autodeterminación. Este proyecto persigue atajar eso precisamente. La primera asignación de encomienda a la Asamblea de Estatus que contempla este proyecto es la siguiente, y se la leo. La Asamblea deberá aprobar a nombre del pueblo de Puerto Rico una resolución que le reclame al Congreso y al Gobierno de Estados Unidos de América que reciban, analicen, respondan a las propuestas de las 3 alternativas de estatus que habrán producido las comisiones indicadas en el inciso anterior. La resolución debe requerir de las autoridades de los Estados Unidos que en o antes del 1 de agosto del 2016 presenten una respuesta expresando cuáles alternativas de estatus, además del derecho a la independencia, son aceptables para Estados Unidos y bajo qué términos y condiciones. Ese es el texto que explicaba el compañero Berríos anteriormente. La gran diferencia de este proyecto y los esfuerzos que se han hecho en el pasado es que en esta ocasión no es meramente el liderato político del país el que va a ir por su iniciativa a negociar con líderes congresionales. No, la diferencia es que a través de este proyecto, si se aprueba, el pueblo de Puerto Rico podrá ejercer su poder soberano y ejercer su derecho y manera de tratarlo, que el Congreso de los Estados Unidos cumpla con su obligación moral y legal de conformidad con el derecho a la autodeterminación. Esa es la gran diferencia. Entonces, claro, hay todo un aspecto de cómo se va a estructurar, cómo se va a elegir, cómo va a ser esa papeleta, cómo se va a reglamentar. Pero esos son los aspectos más técnicos. Lo fundamental es que por primera vez, a base de la determinación que ha hecho el pueblo el 6 de noviembre de 2012, que rechazó la relación actual que existe entre Puerto Rico y los Estados Unidos por ser territorial y colonial, me refiero al plebiscito del 6 de noviembre, el pueblo de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa del pueblo de Puerto Rico puede poner en vigor esa decisión del pueblo de Puerto Rico y requerirle al Congreso que nos diga cuáles alternativas, no territoriales ni coloniales, ya rechazadas por el pueblo, podemos negociar para que el pueblo entonces en su día tome la decisión definitiva. Faltaría lo que, si no pasa nada, faltaría... Sí, hay una cosita. Ese mandato a la Asamblea está
estará en la papeleta. Es decir, eso es una obligación de la Asamblea y para eso la va a elegir el pueblo. Bien, eso que acaba de leer el profesor Gorrell. Bien. Y se le va a dar un término fijo. Si en ese término fijo no contestan, se reúne nuevamente la Asamblea y determina lo que sea. Así de sencillo. El primer paso, que es lo que causa... Antes de las elecciones que vienen. Sí. El primer paso, que es lo que causa mucho escepticismo en mucha gente, es cómo se van a seleccionar los delegados De forma proporcional. a la Asamblea. De forma proporcional a lo que tenga cada alternativa de estatus. Pero es por partido, por como... Habrá de dos, habrá candidatos de partido y habrá forma en que candidatos independientes puedan fácilmente traer la papeleta. Eso es uno de los elementos que más Eso está contenido, susceptibles están eso está en la discusión. contenido del proyecto. Está en el proyecto. Sí. ¿Y la proporción se va a medir por otro plebiscito más antes de...? No, no es un ¿Y cómo se plebiscito. va a medir la proporción? Muy sencillo. En la parte de arriba de la papeleta está la estadidad, la independencia y la libre asociación o el Estado Libre Asociado no colonial no territorial, como quiera ponerle, y cada persona tendrá que votar en una de las alternativas, pero no es un plebiscito porque es para elegir delegados, porque los de tal alternativa no se pueden sumar a los de otra alternativa para componer una mayoría. O sea que ese temor de cuartos oscuros de que 45% de tal se una con el 10% de tal, eso no se puede hacer, porque la función de esa asamblea no es sumar unos y otros, sino este mandato que tiene y además comenzar negociaciones cada uno de ellos para que la alternativa de ellos se las condiciones internas. ¿Y cómo garantizar? Porque si cada delegación va a ir a negociar su propuesta, ¿cómo garantizar que lo que negoció es lo que le pidió la gente? Lo que le pidió que gente. O sea, lo que No, si la gente lo que le pidió es una propuesta de estadidad, una propuesta de independencia y una propuesta de Estado Libre Asociado no colonial y no territorial. ¿Cuál es la propuesta de Estado Libre Asociado no colonial y no territorial? Los delegados de la fórmula estadista se pondrán de acuerdo con respecto a eso, ellos independientemente, y la formularán ante el Congreso de los Estados Unidos, igual que los estadistas, igual que los independentistas. Mire, ¿y cómo se va a obligar, verdad? Porque el Partido Popular tiene como que es un mundo. ¿Cómo se obliga a que al final de cuentas se diga algo y eso es lo que acepten todo? Porque ellos, usted sabe que ellos dicen que quieren hacer algo, pero viene otro y dice que eso no es, que es lo otro. Aquí está el proyecto. Esa discusión entre ellos lo tendrán que negociar en la asamblea cuando se reúnan ellos. O sea, si uno quiere tal cosa con el otro, eso es un asunto de los estados libristas, no coloniales, no territoriales. Ellos lo tendrán que dilucidar, los estadistas y los independentistas no nos meteremos en eso y viceversa. Pero precisamente, Sí. nosotros estamos pensando lo mismo y no nos hemos expresado bien. O sea, cada delegación tiene su propuesta Así y es. va a Washington a negociar su Así es. propuesta. Pero después que negocie su propuesta, y estamos pensando tal vez en dos tendencias, negocian su propuesta ya, acuerdan unas cosas y acá vienen, dicen otras. Una vez se negocie, esa es la propuesta. Es el Congreso el que ha hablado. Los estados libristas, vamos a poner un ejemplo, autonomistas, como usted le quiera decir, se ponen de acuerdo ellos en la asamblea de estatus, en la comisión de ellos, y hacen un pedido y lo negocian, una exigencia y lo negocian con Estados Unidos. Una vez lleguen a un acuerdo, esa es la propuesta. Estamos pensando también tal vez en la voluntad de esos negociadores de la parte de acá, o sea, que van allí y dicen, bueno, no me dieron esto, pero me dieron esto otro. Pues también se traigan, y esa es la propuesta aceptada por el Congreso, que la propongan ante el pueblo y luego una votación entre las alternativas ya negociadas. Y faltó la pregunta del compañero, perdone, ¿qué va a pasar si no el Congreso no toma? Ya dijimos, se reunirá la Asamblea Constitucional de Estatus, la Asamblea de Estatus, y decidirá qué paso tomar. Pero siempre antes de las elecciones. ¿Y cuándo? El proceso de negociación culminado requeriría de un acto del Congreso, un acto de afirmación, que el Congreso emita una resolución, si ese es el mecanismo, diciéndole a las delegaciones y al pueblo corporativo, esto es lo que yo doy por bueno. Es posible, pero hay varias formas en que el Congreso puede hablar.
puede hablar en un censo de Congreso de Uso, puede hablar en un proyecto, una ley. Hay diversas formas de contestar. Eso no se lo vamos a indicar al Congreso. No existe la posibilidad de que esta gestión pueda hacerse mediante legislación aquí en Puerto Rico y no tenga que recurrir. Por supuesto que no. Por la sencilla razón de que nosotros estaríamos votando en el aire la estabilidad esa, las contribuciones de la estabilidad. No, a lo que me refiero es que mediante legislación se ordene la creación a los distintos sectores interesados que comisiones específicas que vayan a negociar. El problema con eso es que no tiene la voluntad del pueblo, que es lo que hace eso. Bueno, la voluntad del pueblo está obligada en la Asamblea. No. Directa del pueblo. Directa del pueblo, que se ponga en la papeleta. Este es el mandato y nosotros cuando vayamos a Estados Unidos, nosotros quiero decir, los democratistas, los independentistas y los populares, no coloniales y no territoriales, vayamos allá, es a nombre del pueblo entero por mandato directo que estamos exigiendo. Y cuando vayamos a todos los foros internacionales de lo mismo y los periódicos, eso es lo que le da fuerza, esto es lo que le crea la crisis política, al otro no le crea ninguna crisis política en Estados Unidos. Y esta legislación de pasar ese acto legislativo aquí, ¿verdad? Si no se arregla, como que... Así es. Nosotros esperamos, nosotros creemos que tiene una magnífica oportunidad de con la ley de la vivienda, ¿verdad?, etcétera, será aprobada, porque recoge todas las preocupaciones que en diversos momentos de ellos es una de las preocupaciones mayores que podrían existir en el momento, eran las que tradicionalmente habían impulsado los estadistas, pero aquí no hay ninguna posibilidad de combinación ni cuanto ocurre, aquí hay voto directo del pueblo. Pero los populares están de acuerdo porque ellos tienen sus planes allá, ¿verdad? Y ellos son la mayoría. Eso lo tienen que resolver. Pero creemos que como está redactado para ponerlo bien, cuando usted está a favor de un no territorial no colonial para el futuro, ahí pueden estar de acuerdo los soberanistas y los que creen que este era ya no es colonial ni territorial, porque lo que se está diciendo es que era del futuro, es no colonial y territorial. ¿Usted está haciendo algún tipo de caldero? No sé, ¿usted se va a reunir con el gobernador? ¿O cómo hace para impulsar la... Sí, obviamente, todo esos mecanismos, así mismo que eso que acaba de preguntar la compañía. O sea, que se va a reunir con el gobernador. Sí, ya hemos tenido hemos sondeado diversas personas en diversas alternativas para que nos den su opinión, etcétera, y obviamente seguro que espero que haya reuniones finales o semifinales o en el proceso, tanto con el presidente del Partido Popular como el PNP, seguro que sí. Y Santiago, ¿has recibido algún comentario, feedback de los otros legisladores? El proyecto, que de hecho el número es 719, recién se ha radicado hoy a las 11 de la mañana, así que mis compañeros de las otras delegaciones no tenían conocimiento de su contenido, pero confiamos en que como parte del proceso, todas las medidas relacionadas con el tema del estatus vayan conjuntamente al proceso de legislación. Igual que los americanos, que nosotros estamos en la misma posición que el Comité de Recursos Naturales, que valida la primera, pero la segunda dice que está sujeta a investigación. Pero los estadistas mismos se darán cuenta, cuando no vaya a ningún sitio el proyecto de Fortunio, que esta es la única salida de Pierluisi, Pierluisi Fortunio. O sea, yo creo que eso quedará demostrado en la marcha. Esa es la forma de que los estadistas no que lo favorezcan, sino que no se opongan, y ya he dicho que participarían, porque la verdad es que esto va a entrarle con todas las teorías de cuartos oscuros que el pueblo no vota directamente. Pero vuelvo a repetir, ese convencimiento llegará a los estadistas cuando vean lo que todo el mundo sabe y que no sé por qué no aceptan todavía, que el producto Fortunio, el proyecto de Pierluisi Fortunio no va a ningún lado. Luego de la vista en el... Esta es la única oportunidad de los estadistas y de los estadounidenses no coloniales y no territoriales, porque si no le crea un problema a Estados Unidos político que los obliga a actuar, allá nadie va a actuar para ningún lado. Pero luego de las vistas en el Comité de Recursos Naturales, que fueron sanas, fructíferas, por decirlo así, ¿cree que este es el paso que espera el Congreso?
Este es el paso, no, el Congreso lo que le gustaría es ningún paso. No que le gustaría, Sí. pero que a ver. Oh, sí, nosotros sabemos que esto tendrá muy buena recepción y en su día será, porque allá están pidiendo la luz por señas para resolver el problema, como quedó demostrado en la última vista pública. O sea que nosotros creemos que este proyecto le llegó el momento, es innovador, distinto, y solamente la irracionalidad puede llevar a alguien a oponerse, o la insistencia de que ya esto se decidió en el plebiscito pasado, cuando todo el mundo sabe que no se decidió en el plebiscito pasado, por lo dudoso de la segunda pregunta. Este proyecto, que digo que ha estado con los compañeros contando cuidado, lo que toma en consideración es todo ese proceso y todas las excusas y objeciones que se han dado. Ya esta asamblea de estatus no es la asamblea de estatus a los cuales los líderes PNP ponían objeciones porque es otra. Usted mencionaba que Y si se oponen, sonará bien irrazonable. usted mencionaba que existe una magnífica oportunidad para que esto sea aprobado por las debidas enmiendas. Seguro. ¿Qué enmiendas? Bueno, la cantidad de delegados. sí, correcto. Nosotros hemos dado con respecto a otros aspectos técnicos y secundarios, pero no esenciales del proyecto. Pero hay muchos aspectos que hablar y que, ¿sabe? Fechas exactas, cuántos son los delegados, si son 80 como proponemos nosotros, o son 75 como propuesto algunos líderes del Partido Pro, son 90 y pico como propuso Luis Muñoz Marín en 1950 de la Constitucional, en la Constituyente de entonces, muchas, pero eso no queremos. Es más, hay algunos sitios aquí un poco donde hay un blanco, que si yo, ¿cuántos se requieren para que un delegado independiente pueda votar por blanco? O sea, decir 100, puede decir 500, podemos hablar sobre eso. Está redactado para buscar anuencia, para buscar echar hacia adelante este proceso, y creemos que es un esfuerzo serio, respetable, honesto hacia esa dirección, y estamos seguros que así lo recibirán varios sectores en el país. Cualquier otra pregunta, como eso es bien complejo, ustedes lo tienen antes y ahora, ¿verdad? Son 18 páginas, que tomó muchos meses redactarlo, pues estamos disponibles, particularmente el compañero Gorrín, el compañero Manuel Rodríguez Varela, la compañera María Luisa Santiago, para contestar cualquier pregunta específica aquí con ustedes en privado. Bien, muchas gracias por su gentileza.